Lucas 9, capítulo 9, versículo 46. Gloria al Señor. A los que nos siguen allí a través de las redes sociales, si usted tiene una Biblia en su casa, yo le invito a que la abra juntamente con nosotros en Lucas capítulo 9, versículo 46, y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en esta noche. Toda la gloria es tuya, toda la honra, toda la alabanza y el reconocimiento es para ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí juntamente con mis hermanos para exponer tu palabra. Señor, somos inmerecedores, pero tú, Señor, eres grande. Pido que en esta noche, Señor, seas tú bendiciendo a tu pueblo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros traemos en este culto, Señor, de oración y liderazgo que se realiza los días lunes. Bendícenos en gran manera, que tu palabra corra y sea glorificada para gloria y honra de tu nombre. Te doy muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Voy a pedir por aquí al hermano Julián que me haga el favor y me cuadre este aparatico, porque la verdad sí vamos a necesitar ver la hora. No quiero pasarme aquí por ahí hasta las 10 de la noche. Bueno, no sé si tiene arreglo. No traje el reloj y la verdad sé que el tiempo ya ha avanzado. ¿Sí? Muchas gracias, gloria al Señor. Sí, se imaginan ustedes aquí haciéndome señas y yo acá concentrada. Gloria al Señor. El líder y la resolución de conflictos. Amén. Vamos a estar meditando un poco acerca de eso, hermanos, porque es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Vivimos en un mundo conflictivo, en un mundo de muchísimo conflicto en diferentes áreas. Entonces es necesario que también nosotros miremos acerca de la palabra, acerca de lo que nos dice la palabra de estos temas, como es la resolución de conflictos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses o opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Un conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social, cuando se involucran muchas personas. Las causas de los conflictos puede ser por falta de comunicación, fallas en la comunicación. Esa es una de las razones por lo que a veces vemos muchos conflictos, hermano, por la falta o falla en la comunicación. Es muy importante la comunicación, ¿verdad? Esa comunicación afectiva, y pues también que pues la otra parte pueda entender, porque a veces hay comunicación, a veces se quiere hablar, pero el otro no se deja hablar, por decirlo así de esa forma, ¿verdad? Encontramos tipos de conflictos. Encontramos conflictos interpersonales, conflictos de grupos, conflictos ideológicos, conflictos religiosos, políticos, filosóficos y conflictos armados. Nosotros aquí en nuestro país, más que ninguno, conocemos que vivimos un conflicto armado por décadas ya, ¿verdad? Y hasta el día de hoy vivimos en conflictos. Ustedes escuchan más en esos últimos años ataques de un lado del otro, atentados, situaciones difíciles, pero también no solamente allí conflictos armados, como les decía, sino conflictos también en las familias, en los hogares, en los trabajos, en las empresas.
Amén. Vivimos en una situación de caos. En este momento, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Miramos las noticias y vemos cómo está el Medio Oriente que arde, ¿verdad? Miramos cómo está por allá Israel con otro país en guerra. Y todo esto pues son principios, hermanos, de dolores, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que habrían guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Entonces la iglesia cumplimos un papel muy fundamental en medio de esta sociedad conflictiva. ¿Cuánto lo creemos? Es necesario, como les decía, tener en cuenta lo que encontramos y los ejemplos que vemos en la palabra para nosotros poder mantenernos en medio de esa situación que se vive actualmente. Y cuando vemos toda esa necesidad o esa situación allá afuera de Dios y vemos todos esos conflictos y todas esas peleas, esas guerras, pues podemos decir, bueno, ¿qué se puede esperar? Son personas que no tienen a Dios en su corazón, no han aceptado a Cristo. Ellos viven conforme al fruto de la carne, podemos decir, ¿verdad? Los frutos de la carne tienen que ver con todo eso: peleas, disensiones, guerras, rencores, resentimientos. Esos son frutos de la carne, ¿verdad? Lo que no debe ser normal es que eso pase en medio de nosotros, ¿verdad? Es lo que no debe ser normal, que en medio de nosotros hayan esas situaciones. Sin embargo, pasan. Quizás no a ese nivel que se vive allá afuera, pero pasan. O en algunas personas de pronto hasta peor que allá afuera. Porque cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, hermanos, muchas veces terminamos actuando peor que el que no tiene a Cristo en su corazón. Que Dios pues nos ayude, digo yo, y que nosotros nos dejemos ayudar del Señor. Porque el Señor siempre nos quiere ayudar, pero está que también nosotros nos dispongamos y dejemos que esa palabra, la palabra que Él da acerca de todas estas situaciones y de cómo debemos de vivir, esa palabra haga ese efecto positivo para que las cosas sean diferentes, ¿verdad? Entonces les decía, es necesario también que se viva, porque no es normal que se viva esta situación en la iglesia, pero en partes es necesario, ¿saben? Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a 1 Corintios 11, 19, vamos un momentico allí, 1 Corintios 11, 19, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, escuche bien, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué nos quiere decir? Pues que sí es necesario a veces, y Dios lo permite, y es necesario que entre nosotros como iglesia a veces sucedan situaciones incómodas, que me ofendió el hermano, que no entendí al hermano lo que me quiso decir, que no comprendí, y que hayan a veces como esos pequeños roces, digo yo, en ocasiones es necesario. ¿Por qué? Porque ahí Dios también prueba la capacidad de perdón de nosotros hacia el hermano, ¿verdad? Porque si no sucedieran estas cosas entre nosotros muchas veces, entonces nosotros pensaríamos que no, que estamos súper bien, ¿verdad? Que nosotros estamos, pero cuando suceden esas cosas, esos enfrentamientos a veces entre nosotros mismos, esas incomodidades, eso que me hizo el hermano, ahí el Señor nos prueba y dice: este hijo mío ya está en esta área bien capacitadito, porque le hizo aquello y aquello y le habla bien. Olvidó, dejó pasar por alto, ¿verdad?, la ofensa, como dice la palabra de Dios. Entonces, en ocasiones es necesario. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dice el líder, es el título, el líder y la resolución de conflictos. Y el líder, porque acordémonos que hoy es escuela de liderazgo, culto de oración y liderazgo, ¿verdad?
Y hace un tiempo, entonces, pues a veces cuando estamos aquí de pronto decimos, no, es los líderes los que ocupan aquí un cargo en la iglesia, los que están allí dirigiendo un grupo de personas, pero siempre se nos ha enseñado que cada uno de nosotros somos líderes. Usted incluso si no tiene ningún cargo, si no es padre de familia, si aún no se ha casado y es soltero, usted lidera su propia vida espiritual. Amén. Usted tiene que darle manejo a su vida espiritual. Entonces, ese líder debe poseer habilidades de comunicación, empatía, escucha afectiva. Debe ser justo y transparente, capaz de identificar la causa y raíz del conflicto. Amén. Porque el objetivo de la resolución del conflicto es la unidad. En este caso estamos ya hablando aquí en el ámbito de nosotros como iglesia, es la unidad en la iglesia. Y la unidad en la iglesia constituye una amenaza para el diablo, que utilizará cada oportunidad para tomar ventaja de asuntos sin resolver en nosotros, hermanos. El enemigo va a tomar ventaja de cada asunto que esté en nosotros sin resolver. Amén. Y por ahí va a entrar. Especialmente con temas relacionados con la ira, el rencor, el enojo, la autocompasión, la envidia. Esas emociones están presentes en la mayoría de los conflictos. ¿Cuánto lo creemos? Sí, estas emociones por lo general están siempre presentes en la mayoría de conflictos y por eso a veces nosotros mismos terminamos en conflictos. Amén, porque nos dejamos llevar de nuestras emociones y terminamos allá peleando en el parqueadero, terminamos discutiendo acá con el hermano que ayuda a abrir acá la puerta, o terminamos discutiendo con el ujier, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a evaluarnos y a mirar cómo nosotros como iglesia y como miembro de una congregación empezamos a resolver esos tipos de conflictos. Porque son a veces cosas incluso pequeñas, pero en nuestra cabeza se hacen muy grandes, porque así somos nosotros, seres muy sentimentales, emocionalistas, y bueno, a veces le damos, ¿verdad?, largo a las cosas y dejamos a veces que también esas cosas se queden allá, la ofensa que me hizo el hermano se queda allí en el corazón y comience allí a brotar, ¿qué dice la Biblia? Una raíz de amargura. Y eso ya estorba, hermanos, eso ya estorba la comunión con el Señor, ¿verdad? Eso ya estorba que si usted viene a adorar y alabar a Dios como hoy y tiene esa situación en su corazón, su ofrenda de alabanza y adoración a Dios quizás no va a pasar del techo, ¿verdad? Porque cuando usted lee Mateo 5:23 dice, si tú llevas tu ofrenda a la casa de Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda allí y ves a solucionar, a darle solución al conflicto que tienes con tu hermano. Y luego sí, da tu ofrenda. Y no estamos hablando solo de la parte monetaria, ¿verdad? También estamos hablando de esa ofrenda que traemos a la hora de adorar, a la hora de cantar al Señor, a la hora de presentarnos delante de Él con una petición. Entonces, si tenemos ese tipo de situaciones dentro de nosotros, la oración no va a pasar del techo. Entonces tenemos que evaluarnos y mirar qué nos dice la palabra acerca de todas estas situaciones. Yo quiero que vayamos a Filipenses 2:3. Vamos allí rápidamente, el tiempo pasa muy rápido, pero a ver si alcanzamos. Filipenses 2:3 dice la palabra. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Mira este consejo que nos da la palabra del Señor aquí. Y en Filipenses 4:2 nos dice la palabra, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Necesitamos, hermanos, tener en cuenta esto que nos habla la palabra. Si nosotros no hablamos el mismo idioma a veces entre nosotros, si no hay el mismo sentir, que es servir al Señor, que es agradar a Dios, que es cumplir la palabra de Dios, que el hermano lo que está haciendo es para el Señor, que no interesa que esté en el otro grupo, que yo no pertenezco allí. Si no tenemos ese mismo sentir que es la santidad, el vivir para Dios, el guardarnos para Dios, porque todo eso es santidad, mis amados. Entonces estamos faltos, ¿verdad? Estamos siendo delante del Señor. Yo creo que nos ponen ahí en la balanza y nos van a hacer falta.
porque el Señor no quiere, el Señor quiere especialmente unidad. Y yo por ahí hace un tiempo el Señor me permitió compartir un tema en uno, pues acá en los viernes ayunamos, realizamos el ayuno aquí que es para todo el que desee y pueda venir. De hecho les invitamos los hermanos que nos reunimos aquí los viernes. Es necesario, hago ese paréntesis de estar ayunando, ¿verdad? Venir a los ayunos, a la vigilia, preciso. ¿Por qué? Porque el ayuno baja este tipo de situaciones en nosotros. Nuestra naturaleza humana mengua, sobre todo los que somos conscientes de que tenemos a veces un carácter, un temperamento fuerte. Bajémoslo con ayuno y oración, hermano. Pero si nos la pasamos todo el tiempo come y no ponemos esa situación en las manos del Señor para tener ese mismo sentir con el resto de la iglesia, para que menguen ese tipo de situaciones en nosotros, hermanos, pues se nos va a hacer más difícil esta vida cristiana, se nos va a hacer más difícil la comunión con los hermanos y va a ser más fácil para el diablo entrar. Amén. Y entonces que haya entre nosotros simplemente divisiones, a veces entre nosotros mismos. Amén. Estamos fastidiados con el hermano, o sea, el enojo, el rencor, hermanos, y no debe ser así. El Señor dice que no debe ser así. Que Dios de verdad tenga mucha misericordia y que nosotros, como digo, porque pues el Señor nos quiere ayudar, el Señor tiene misericordia, pero nosotros nos disponemos, ¿verdad? Gloria al Señor. En Romanos 12:16, ahí atrásito vamos y seguimos mirando allí que nos dice la palabra del Señor. Romanos 12:16 dice la palabra, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor en cuanto a estas cosas. Gloria al Señor. Entonces, nos es necesario, hermanos, que la iglesia aprendamos como líderes en el área en que usted lidere, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, usted mismo aprenda, ¿verdad? O más bien recordemos y tengamos presente lo que nos dice la palabra del Señor, que hemos leído aquí unos pocos versículos porque el tiempo va avanzando y creo que no voy a alcanzar a terminar todo eso que traigo aquí. Bueno, espero el Espíritu Santo me ayude con el tiempo. La iglesia tenemos un referente, mis amados hermanos, un ejemplo de liderazgo y de resolución de conflictos. Todos sabemos quién es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se enfrentó a muchas situaciones mientras estuvo aquí en los 3 años que estuvo en su ministerio, y yo creo que pues antes de él estar ya cumpliendo su ministerio, me imagino porque él estaba en la condición de humano, no sé cómo sería, la Biblia no relata, pero allí con su familia, con sus hermanos, con los vecinos, pero yo creo que él siempre le dio manejo, porque el tiempo que él estuvo y lo que está escrito, vemos cómo le dio el manejo a cada situación que se le presentaba. Amén. Él resolvió principalmente el conflicto fundamental entre la humanidad y Dios. Además enseñó modelo, principio de resolución de conflictos para las relaciones interpersonales enfocadas en la reconciliación, el perdón y la búsqueda de la paz. Y tenemos muchos versículos, aquí no hemos leído sino estos pocos que nos habla preciso de esto que venimos diciendo, pero el Señor dio a los discípulos esta palabra que encontramos en todas estas cartas del Nuevo Testamento, que son para nosotros, para nuestro diario vivir. A mí me gusta muchísimo leer todo lo que es Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Efesios, porque hermano, es todo, ahí encuentra uno lo que el diario vivir de nosotros, ese comportamiento, ahí tenemos la palabra, hermanos. Entonces Él nos dejó, amén, Él nos dejó eso. El conflicto central, ¿cuál fue? La reconciliación con Dios. La Biblia dice que Jesús vino para reconciliar la humanidad con Dios, superando las barreras del pecado y ofreciendo la salvación a través de su muerte y resurrección. Jesús estableció un nuevo pacto con Dios, basado en ¿qué? En la fe, y ofreciendo una nueva relación con Dios. Resolución de conflictos interpersonales.
vamos a mirar uno de esos que él estuvo resolviendo. Y el primero que vemos o cómo lo logró, por decir, es a través del perdón. Jesús enseñó sobre el perdón, sobre la importancia del perdón, la importancia de perdonar y de dar un perdón incondicional, mis amados hermanos, porque a veces nosotros queremos perdonar, pero ponemos tantas condiciones, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra nos dejó escrito esa forma de perdonar, amén. Y cuántas veces debíamos perdonar a aquel que nos ofende, ¿verdad? Que son muchas veces, y nosotros a veces nos cansamos, bueno, cuando el hermano nos hace 1 o 2 veces, o el familiar, o el vecino, ¿sí? O la esposa o el esposo, nosotros nos cansamos fácilmente. Y Él nos dejó como ejemplo, Él y su propia vida, perdonando a quienes lo crucificaban. Eso fue un ejemplo de perdón, ¿verdad, hermano? Porque allí le estaban haciendo daño a nuestro Señor Jesucristo, lo iban a crucificar, a Él lo perseguían para prenderle, para crucificarlo. Sin embargo, Él, sus palabras en ese momento, cuando ya estaba allí en la cruz del Calvario, cuando ya estaba allí siendo crucificado, ¿cuáles fueron? Nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? El Señor perdonó a los que le hacían daños, perdonó a aquellos que estaban allí causándole ese dolor. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos es al Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Él enseñó acerca de la reconciliación, instruyó a sus seguidores a buscar la reconciliación con aquellos que han pecado contra ellos. Eso también lo enseñó el Señor, hermano. Aquellos que se levantaban contra Él, el Señor siempre enseñó a perdonar, amén, a dejar pasar por alto esas ofensas, como nos dice en el libro de Proverbios. O sea, amén, que tiene honra aquel que deja pasar por alto la ofensa. También nos enseñó el amor por el prójimo. Jesús predicó de todos, incluso a sus enemigos, enfatizando la importancia de tratar a los demás con compasión y respeto, aún en medio del conflicto. Y el ejemplo, Él nuevamente, recordemos cuando Él fue aprendido allí en el Getsemaní, donde Él estuvo orando, y cuando llegaron allá a prenderle, recordemos esa escena donde Pedro saca, ¿verdad? Su espada y le corta la oreja al hijo, al siervo del sumo sacerdote. ¿Y Él qué hizo? En medio de esa persecución, en medio de ese momento, Él procuró que allí hubiese paz, que hubiese tranquilidad, que Pedro se tranquilizara. Tomó la oreja de esa persona, esa partecita, y la colocó allí, ¿verdad? Le dio allí solución a ese conflicto que en ese momento se estaba formando allí. Y pues podríamos decir con razón, porque pues los discípulos no querían que se llevaran a su maestro y que de esa forma. Pero sabemos que pues el Señor le era necesario pasar por eso para que usted y yo, ¿verdad?, pudiésemos hoy estar aquí diciendo que vamos para el cielo. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Qué bueno, hermanos, de mirar esos ejemplos. Y les decía, Él es el mayor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de agente de paz y resolución de conflicto. Él se presentó como príncipe de paz y animó a sus seguidores a ser pacificadores, promoviendo la armonía y la resolución de conflictos de manera constructiva. ¿Cuántos creemos eso? Gloria al Señor. Evitando la venganza. Jesús insistió en evitar la venganza y la retribución, enseñando a sus seguidores a no responder, a no pagar mal por mal, sino que si me hicieron mal, yo voy a ser bondadoso, voy a hacer lo bueno, voy a pagar diferente, buscando siempre que la reconciliación en lugar de la confrontación. Entonces Jesús enfrentó muchas situaciones, les decía, de conflictos en ese corto tiempo que Él estuvo. De pronto usted no lo ha analizado, cada
cada que leemos de pronto los evangelios y miramos a Jesús, bueno, sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, sanando a una mujer de flujo de sangre, ayudando a una mujer que la iban a apedrear como la mujer adúltera. Todo eso fueron conflictos que el Señor estaba dándole solución en su momento, ¿verdad? Como líder, como una persona que iba allí dirigiendo al pueblo, algo que nosotros como líderes también debemos hacer, ¿verdad? Siempre mirar cómo Jesús le dio solución a ese tipo de situaciones, cualquiera que sea. Amén. Y mirarnos en la palabra y decir, bueno, Jesús es ese referente. Esta situación está de esta forma, yo voy a mirar y voy a pensar cómo lo haría Jesús. Amén. Y buscamos en la palabra y allí vamos a encontrar cada caso que Él resolvió en diferentes situaciones. Conflictos que enfrentó Jesús. Él enfrentó conflictos con las autoridades religiosas de su tiempo que se oponían a sus enseñanzas. Lo acusaban que engañaba, que decía blasfemia, que desafiaba a las autoridades, ¿verdad? El Señor se tuvo que enfrentar muchas veces a esos religiosos de ese tiempo, amén, y darle solución a esas situaciones. En una ocasión un hermano decía, a mí me asombra a nuestro hermano John, en una ocasión hablando del Señor Jesucristo, él decía que a cada situación Él le daba la respuesta, ¿verdad? O sea, ellos venían a veces a acusarle, ellos venían a veces a hacerlo quedar, como decimos, mal, ellos venían a tentarle, sin embargo Él les daba, ¿sí?, la solución a todas esas situaciones y los dejaba muchas veces callados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues Él tenía comunión con el Padre, aunque estaba en su condición de hombre, Él tenía comunión con el Padre, Él sabía cómo responder, Él tenía sabiduría, algo que nosotros, hermanos, para resolver conflictos necesitamos, y es la sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5, 4, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos pedirle a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Si usted está en una situación, no sé, si usted tiene conflictos quizás en el trabajo, no sé, en la empresa, en su hogar, si está en la universidad viviendo conflictos, no sé, el joven allí en el colegio, en el área, hermano, que usted esté teniendo conflictos, incluso usted mismo con sus emociones, amén, y no sabe cómo darle manejo a eso, pidámosle al Señor sabiduría. Y digámosle, Señor, yo no quiero hacer mal las cosas, yo no quiero por allá terminar peleando con el inconverso, yo no quiero terminar por allá peleando con mi familiar, con que es mi familiar y tenemos confianza. Él me ve a mí siendo una persona diferente porque yo tengo a Cristo, Él es inconverso y yo debo darle ejemplo de cómo resolver situaciones familiares que a veces se presentan. Pero uno encuentra a veces hermanos cristianos en la iglesia que no se hablan con su familiar que es inconverso. Dicen, no, es que no nos gustamos, el uno va por ahí, el otro por acá y no se pueden ni ver. Entonces uno dice, bueno, si la situación es de la otra persona, el hermano ya ha hecho lo posible, amén, por llevar, como decimos, la fiesta en paz, y la otra persona no quiere, pues ya es su problema. Pero si como cristiano soy yo el que tampoco quiero darle resolución a ese conflicto, entonces estamos ahí fallando, ¿verdad que sí? Y vuelvo y les digo, el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que nosotros aprendamos de su ejemplo. 2, conflictos con las expectativas de las multitudes. Recordemos que en ese tiempo la expectativa mesiánica que había y de las multitudes que lo seguían, pues también no estaban de acuerdo con Él, porque pues ellos esperaban otra cosa y miraban a Jesús actuando diferente a lo que ellos esperaban. Recordemos que ellos esperaban un rey, alguien diferente, que no se comportara como Él, que quizás viniera allí con esa espada haciendo juicio y matando a todo el que estuviera por ahí estorbando, portándose mal. Y el Señor, ustedes saben que se portó totalmente diferente, que Él venía a otra cosa diferente, ¿verdad? A lo que ellos esperaban. Entonces siempre tenían esa confrontación con ellos. Él tuvo que lidiar con eso, hermano, que no es fácil.
Porque quizás nosotros lo decimos aquí rápidamente, pero póngase usted en el lugar de Jesús en ese tiempo. Si nosotros aquí a veces con un grupito de hermanos que tenemos un trabajo aquí para el Señor, a veces nos fastidiamos y queremos, como decimos, tirar la toalla, porque ya no soy capaz, porque no aguanto, porque esta presión de los hermanos. Solo que queremos tirar la toalla, a veces la tiramos y después otra vez la volvemos a recoger, no sé, pero ahí seguimos tratando, ¿verdad? Porque, bueno, Señor, porque no es fácil, hermano, no es fácil. Es las relaciones interpersonales, el compartir esa convivencia, el relacionarnos, nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos dio ejemplo, vuelvo y reitero. Y nosotros debemos seguir, ¿qué? Sus pisadas. Con sus propios discípulos también tuvo el Señor Jesús dificultades, porque ellos no comprendían sus enseñanzas y a menudo discutían sobre quién era el mayor, quién era el más importante entre ellos, como el versículo que leímos al iniciar en Lucas 9:46, ¿verdad? Allí vemos que ellos discutían entre sí quién debía de ser el mayor. Ellos estaban siempre también teniendo problemas entre ellos. Y el Señor le daba también esa solución, también les enseñaba, también les mostraba, también les direccionaba, los dirigía cómo debía ser y les daba ejemplo. Y nosotros allí en Lucas, vamos nuevamente allí en Lucas 9:46, ya vamos allá a terminar, hermanos. Gloria al Señor. Yo sé que usted ya está cansado del día, gloria a Dios. Lucas 9:46, donde leímos al iniciar, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Amén. De esta manera el Señor los dirigía a ellos y les enseñaba con ejemplos, amén, muy sencillos, hacerles entender, amén, que allí no era tanto quién era el más importante, quién iba a ser el mayor, porque ellos siempre estaban en esa disputa, siempre estaban como, bueno, queriendo ocupar el puesto principal, hermanos. Y créame que Dios no le está interesado en esto. Amén. Dios no está interesado tanto, sí, que porque hay una organización y en una iglesia, porque alguien debe estar al frente de un trabajo para que las cosas marchen bien, es necesario, pero eso no, delante de Dios no es relevante. Amén. Porque usted puede incluso no estar ni ocupando el lugar en un grupo de trabajo como líder. Puede usted estar solamente allí, usted solo con su vida, o integrante de un grupo, y si usted comienza a hacer las cosas bien delante de Dios y mantener esa sencillez y esa humildad, usted va bien con el Señor, ¿verdad? Porque no es tanto los cargos, es una bendición y es un privilegio, hermanos, pero es también una responsabilidad, porque si no se saben manejar los conflictos en ese trabajo que usted está haciendo para el Señor, con ese grupo de personas que Dios puso alrededor, usted va a estar mal, usted va a estar quizás a veces sin paz, hasta amargado, y está allí, pero quizás va a estar sirviendo ni siquiera con la alegría que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces también les decía, quizás personalmente a veces nosotros tenemos conflictos. Yo no sé si haya alguien que haya venido hoy aquí, algún amigo, alguna amiga, un hermano que tenga esos conflictos allí internos, ¿verdad? Que esté allí batallando con usted mismo, sus emociones. El Señor le puede ayudar a resolver esos conflictos. Como les decía, el Señor sanó paralíticos, lunáticos. El Señor resolvió situaciones, digamos, económicos, de desabastecimientos, ¿no? Cuando en aquel momento se acabó la comida, ¿verdad? Él multiplicó allí los panes y los peces. Amén. No había, pero el Señor multiplicó. Yo no sé si usted hoy tenga un conflicto porque no tiene para pagar el arriendo, porque no tiene suficiente comida en su casa. El Señor puede resolver ese conflicto. No sé si usted está allí luchando porque quizás le está pidiendo al Señor esa esposa, ese esposo, y no llega esa persona, y usted está allí, ay, ¿a dónde estará? Como dicen por ahí popularmente, mi media naranja.
El Señor le puede resolver ese conflicto. Amén. No vaya usted por ahí a salir a resolverlo usted solo y buscar por ahí su medio limón y pegarlo allí, porque va a terminar en un conflicto peor. Amén. Usted va a esperar en el Señor y el Señor va a resolver los conflictos. Cada conflicto que nosotros vivimos, hermanos, en el área que sea, el Señor está dispuesto y Él nos quiere ayudar, ¿verdad que sí? Solamente confiemos en Él, miremos lo que dice su palabra, esperemos en Él y Él hará. Para concluir, Jesús no solo resolvió el conflicto fundamental entre Dios y la humanidad, sino que también proporcionó principios y ejemplos prácticos para la resolución de conflictos en las relaciones personales, invitando a todos los que le seguimos a buscar la paz y la reconciliación en todas las circunstancias.